Vamos a considerar algunos textos del comentario de Santo Tomás al De Divinis Nominibus en el capítulo 4, donde trata acerca del bien. Recordemos, el bien se manifiesta como luz, belleza y amor. El tema central es el de la belleza, porque hace conocer al bien desde la complejidad de lo real creado, que procede de la divina belleza, como indica aquí el texto. Leemos algunos pasajes largos para dar una idea del tenor de las apreciaciones de Santo Tomás, que sigue a Dionisio. Le está explicando su texto. Después, cuando dice lo bello, muestra cómo se atribuye a Dios. Y respecto de esto hace tres cosas. Primero, indica por anticipado que se atribuye diferentemente a Dios y a las criaturas lo bello y la belleza. En segundo lugar, cómo se atribuye a las criaturas, donde dice estas cosas, pues. En tercer lugar, cómo se atribuye a Dios, allí donde dice supersubstancial. Dice, pues, en primer lugar, que en la causa primera, es decir, en Dios, no hay que dividir lo bello y la belleza, como si fuera algo distinto en él lo bello y la belleza. Y esto porque la causa primera, por su simplicidad y perfección, sola comprende todas las cosas, esto es, todas las cosas en una o en uno. Y por eso, aunque en las criaturas difieran lo bello y la belleza, Dios, sin embargo, comprende ambos en sí según una realidad única. Después, cuando dice estas cosas, muestra cómo se atribuyen a las criaturas y dice que en los existentes lo bello y la belleza se distinguen según el participante y lo participado, de manera tal que se llama bello lo que participa de la belleza, y la belleza es la participación de la primera causa que hace bellas todas las cosas. La belleza de la criatura no es otra cosa que una semejanza de la divina belleza participada en las cosas. Este texto tiene como característica notable la conexión entre la belleza y la participación. El tema de la participación se profundiza a partir del de la belleza, porque la belleza, como vimos, implica distinción, implica determinación, y la participación es un tipo de distinción. Es un tipo de distinción que procede de Dios, una distinción que por un lado implica imperfección, porque se trata justamente de recibir limitadamente lo que es ilimitado o infinito. Por otra parte, no es solamente imperfección, y esto se manifiesta por el hecho de que esta participación permite la distinción recíproca de las esencias que realizan el ser. Y por el otro lado es perfección, porque es perfección porque permite la distinción entre las esencias que realizan el ser. Esta distinción no es la mera limitación del ser, es por el contrario una propiedad de cada cosa que existe según algún modo de ser, que expresa algo de la riqueza del ser. Entonces, por un lado, la participación implica sí la finitud, implica la limitación. Por otro lado, permite la perfección propia de la criatura. La esencia de cada cosa no es solamente lo que le falta de ser y lo que le falta de la perfección de las otras cosas, sino que es una perfección propia.
Más adelante dice, refiriéndose al modo en que existen las perfecciones en Dios, es decir, el exceso. El exceso es doble, uno en el género, que es significado por lo comparativo y lo superlativo, y otro fuera del género, que es significado por el agregado de esta preposición, super. Como si digamos que el fuego excede en el calor por un exceso en el género, por lo cual se dice caldísimo. El sol excede por un exceso fuera del género, por eso no se dice caldísimo o calidísimo el sol, sino supercálido, porque el sol, porque el calor no está en él de la misma manera, sino de una manera más excelente. Bueno, los antiguos pensaban que la fuente, toda la energía y de todo el calor era el sol, que tenía más que calor. Bueno, entonces el sol no es caldísimo o calidísimo, calentísimo, sino supercálido, es decir, tiene una perfección que está por encima del calor, porque el calor no está en él de la misma manera, sino más excelente. Y aunque este doble exceso en las cosas causadas no convenga simultáneamente, sin embargo en Dios hay que decir que al mismo tiempo es súper bello y bellísimo. No porque esté en el género, sino porque a él se atribuyen todas las cosas que están en cualquier género. Dios es súper bello y Dios es bellísimo. Es decir, la belleza en Dios se encuentra como en la causa. Ahora la causa es superior al efecto, tiene una naturaleza superior al efecto. Por eso en Dios lo bello es superior a cómo se realizan las criaturas. En las criaturas, justamente como indicó antes, está la distinción entre participante y participado, o sea, entre bello y belleza. El ente es bello, pero no es la belleza, la tiene participada. Ahora, desde la belleza se entiende la participación, y la participación corresponde a todas las perfecciones del ser, o que acompañan al ser, como se ve a lo largo de este tratado. Sigue más adelante explicando qué es la belleza. Dice en primer lugar que Dios, que es supersubstancial bello, se llama belleza porque da a todos los entes creados la belleza, según la propiedad de cada uno. Pues una es la propiedad del espíritu y otra la del cuerpo, y una la de este cuerpo y otra la de aquel otro cuerpo. La belleza es una perfección que manifiesta el ser, especialmente en su aspecto particular, justamente porque implica distinción, luminosidad y composición. Particular, singular, sí. ¿Y en qué consiste la razón de la belleza? Lo muestra agregando que Dios da la belleza en cuanto es la causa de la consonancia y de la claridad en todas las cosas. Así pues decimos al hombre bello por la decente proporción en la cantidad y en la situación, y porque tiene un color claro y nítido, por lo cual hay que tomarlo así proporcionalmente en las otras cosas, es decir, que cada cosa se dice bella en cuanto que tiene la claridad de su género, sea espiritual, sea corporal, y según que está constituida en la debida proporción. Aquí aparecen nuevamente los dos elementos, claridad y consonancia,
Cada cosa tiene su claridad, su particular claridad. En esto se ve que la perfección participada, en cuanto participada, no es mera limitación, sino que tiene una propiedad positiva, que está expresada aquí por la luminosidad de la belleza de cada cosa, que es distinta de la belleza de otra cosa. Ahora, esta belleza no solo se refiere a lo exterior de cada cosa, a las otras cosas, no es cada cosa en relación con las otras, sino que implica también una armonía interna, una proporción. Las cosas son bellas cuando tienen una claridad proporcionada, que quiere decir distinguida. Recordemos que las cosas son bellas porque participan la divina belleza, y la divina belleza tiene todas las perfecciones compuestas, pero unas. En Dios todas las perfecciones son una, pero no son anuladas como perfecciones, sino que cada una está con su positividad, con su perfección, así como es, en cuanto a perfección, ¿no? Por supuesto, así como es en las criaturas. En las criaturas las perfecciones están distinguidas y divididas, especialmente según las esencias, pero también hay perfecciones comunes, que son las que fundan estos nombres de Dios, de los nombres de Dios más comunes, de los cuales estamos hablando aquí. Por ejemplo, el ser, la belleza misma, la bondad, la verdad o lo uno, etcétera. Todas esas perfecciones son comunes a todas las cosas, pero aún siendo comunes, de algún modo se distinguen, que es lo que quería decir la expresión de los medievales: enset unum convertuntur, enset verum convertuntur, etcétera. Ens et bonum convertuntur. Ahora, Dios es súper bello, como dijo antes, súper pulcher, por eso es causa de la belleza que se encuentra participada. Todas las cosas imitan la divina belleza en su constitución esencial. La composición entre ser y esencia es una realización de la divina belleza en las criaturas, que hace referencia a la luz y a la consonancia también. Otro texto: como Dios sea causa de la claridad, lo muestra agregando que Dios lanza a todas las criaturas con un cierto fulgor, con la tradición de su rayo luminoso, que es fuente de toda luz, las cuales tradiciones fulgurosas del divino rayo, según la participación de la semejanza, hay que entenderlas. Y estas tradiciones son bellificadoras, esto es, producen la belleza en las cosas. Dios produce la belleza en las cosas. Ahora, producir la belleza en las cosas quiere decir producir el ser. El ser viene de la belleza. Dice pues, en primer lugar, que a partir de este bello proviene el ser a todos los existentes. Expulcro isto provenite se omnibus existentibus. O sea, aquí afirma cómo el ser viene del bien, y por tanto de lo bello, que es el bien, en uno de sus elementos, podríamos decir. Expulcro isto provenite esse omnibus existentibus. Desde este bello proviene el ser a todos los existentes.
Es interesante, entre paréntesis, notar que usa la palabra existente, no ente. En general usa más la palabra ente, pero como la traducción latina del divino minibus decía existente, sigue la traducción. Hola. Y sigue el texto: toda forma por la cual la cosa tiene el ser es una cierta participación de la divina claridad. Y por eso agrega que las cosas singulares son bellas según la propia razón, esto es, según la propia forma, desde lo cual es manifiesto que de la divina belleza deriva el ser de todas las cosas. Desde la divina belleza deriva el ser de todas las cosas. Porque la divina belleza produce la luz en las cosas, y la luz en las cosas es la forma. Ya Aristóteles había dicho que la forma es algo divino en las cosas, así como es divina la inteligencia que conoce la forma. Vemos a Platón, la inteligencia conoce las formas. Los eidos. Ahora, el ser viene de la forma. El ser da la forma. Por eso en otros lados Santo Tomás dice que el ser es una cierta luz. En el comentario al Liber de Causis, esse rerum est quodam lumen ipsius. El ser de la cosa es una cierta luz de ella. Es como decir que las cosas están constituidas intrínsecamente por la belleza divina. Ese rey es quodam lumen ipsius. Ahora, esa luminosidad es consonante, y esa consonancia en las criaturas implica distinción de partes, especialmente en las criaturas materiales que tienen partes en el sentido propio del término, partes fuera de partes, partes extrapartes, es decir, son compuestas, tan compuestas que no subsisten plenamente, es decir, son corruptibles, nacen y perecen. Como ya había indicado Aristóteles, están sujetas a la generación y a la corrupción. ¿Qué es la luminosidad consonante? La luminosidad consonante es la luminosidad que tiene varios aspectos. Como el arco iris tiene muchas luces de colores que están ordenadas. Por la cosa bella en el orden material, que tiene las partes bien ordenadas. Las cosas bellas en el orden material, así como tienen el ser, en un sentido limitado, tienen también la belleza en un sentido limitado.
por eso son fácilmente susceptibles de perder la belleza. Las cosas espirituales, en cambio, tienen la belleza permanente, especialmente en el orden de la perfección de la vida intelectual, que no hay que entender simplemente en el sentido moderno racionalista. Se trata de la perfección verdadera, de la inteligencia, del espíritu, de la persona. Implica y ordena todos los aspectos voluntarios, afectivos e incluso corporales. Esta es la concepción de la filosofía, sobre todo aristotélica. En parte Platón está los principios, pero el desarrollo pleno es en Aristóteles. Hay una belleza espiritual que es la felicidad. Hay un autor del Renacimiento, un autor de obras musicales, se llama Claudio Monteverdi, que lo explica en una canción, un texto del Renacimiento. El Renacimiento que resume la concepción medieval. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? La obra de Monteverdi. La obra es un madrigal, no sé cuál, qué número, pero è la bellezza un raggio della celeste luce. ¿Entiendes, no? Sí. Muy bien. È la bellezza un raggio della celeste luce. È quasi un fior di maggio, cioè, come si fuera una flor de maggio, del mes de mayo. En Europa el mes de mayo. Hace rima con raggio. Mancho. Alguien nos dijo, perdona, que fueron los 25 años de su presentación. Sí, nada que ver, pero... Un paréntesis. Y que me acordé de ponerme a olvidar. Felicitaciones. Gracias. Hoy, No, ayer. ¿No la voy? Está retirado. Sí. ¿Qué dijiste? No. es como el cumpleaños también. Sí, sí. Del nuevo nacimiento. La boda de plata. Va a partir aniversario. Ustedes no habían nacido. Yo sí. Ay, qué seguro. Ay, tampoco. Ah, eso sí. Ay. ¿Qué año es? 6. Papá Noel. Ah, 19. O por ahí se trata de
Bueno, muy bien. Entonces, aquí siguiendo el texto dice que la cosa está constituida por la forma principalmente. Es la gran intuición de Aristóteles, aunque Aristóteles indica que las cosas materiales están compuestas por la forma y la materia que limita la forma. Eso quiere decir que las cosas materiales no son del todo. Es la visión platónica que todavía permanece en Aristóteles y permanece simplemente porque es la realidad. Las cosas materiales aparecen y desaparecen, son fluctuantes, son limitadas en el ser. Limitadas en el ser quiere decir que son hasta cierto punto, porque tienen mucha fragilidad que las hace desaparecer. Por eso los animales viven un tiempo y después desaparecen, las plantas e incluso los elementos físicos. Los medievales todavía creían que los cuerpos celestes eran eternos, etcétera. Nosotros sabemos que ni siquiera los cuerpos celestes o los elementos químicos, etcétera, son inmutables o totalmente incorruptibles. Pero puede ser que esa... Hegel dice en la ciencia de la lógica: la hora del nacimiento de las cosas finitas es la hora de su muerte. O sea que mueren cuando nacen. Bueno, esto lo explica él según su concepción de la contradicción constitutiva del ser mismo. El ser es lo mismo que la nada, etcétera. Para Hegel, al mismo tiempo que algo es, no es, o es la nada. Ahora, el punto de partida que toma Hegel para esta concepción dialéctica es la realidad de las cosas materiales, que es la única que considera, porque para él lo finito, lo creado, es simplemente lo material. No entiende un mundo que sea independiente de la materia o superior a la materia. El alma humana o la sustancia separada de Aristóteles, Dios como separado del mundo, etc. De cualquier modo, lo principal que constituye el ser de las cosas es la forma, y la forma es un rayo de la luz divina, es una participación de la divina claridad. Es como la idea estampada en la cosa. Eso es lo que dijo Aristóteles. La idea platónica no subsiste separada de las cosas materiales, subsiste o en Dios o en las cosas materiales como forma de la materia. En Dios existen las ideas porque Dios contiene todas las formas, así como el intelecto humano tiene todas las formas, o las tiene al menos cuando las conoce. Es el lugar de las formas, dice Aristóteles en el De Anima. El alma es el lugar de las formas. Topon eidon. Por la inteligencia, claro está. Y por eso insiste aquí Santo Tomás: a partir de lo bello se causan todas las esencias substanciales de los entes. Toda esencia o es forma simple o tiene el complemento por la forma. La forma es una cierta irradiación que proviene de la primera claridad. Y la claridad está en la razón de la belleza, como se dijo. Por otra parte, Dios es causa de la consonancia de las cosas. Están en el orden debido, externo e interno, se relacionan adecuadamente entre sí e internamente están equilibradas. Y de esta manera, dice Santo Tomás, siguiendo a Dionisio y a los platónicos, como expresa, todas las cosas están en todas. La consonancia, dice él, es la vocación. Belleza en griego se dice kalos, lo cual viene de llamar, avocando, sumtum. Esta etimología no es adecuada porque... ¿Cómo? Por eso, kalein es con una sola lambda,
es llamar, y kalos es con doble lambda, es belleza. De cualquier modo, aparte de la etimología, la relación es adecuada, o sea, belleza es vocación. Belleza es vocación. ¿Pero por qué? Porque Dios llama a todas las cosas a ser semejantes a Él, y de esta manera se hacen bellas. Es un ordenamiento consonante. ¿Y por qué algunos son más bellos que otros? Pero uno está más cerca que otro. Claro. Por eso, Bueno, sí, simplemente. qué grande. Sí, hay diversas bellezas y además hay más o menos belleza también, porque las cosas inmateriales son más bellas que las materiales, aunque tienen una belleza diferente. Es participado. Pero bueno, eso es lo que explicamos antes, que la participación no es mera limitación. No, sí, pero hay algo que participa más que otro. Sí, claro, las cosas más perfectas participan más del ser o de la belleza o de la... Dentro de nosotros, por ejemplo. Y dentro de nosotros la belleza principal, como dijimos antes, está dada por la perfección espiritual, que en el orden natural corresponde principalmente a la inteligencia. Entonces, la belleza de cada uno depende en el orden especulativo de la capacidad contemplativa puesta en acto y en el orden práctico de la vida virtuosa, como decían ya los griegos, especialmente Aristóteles. Entonces, Dios es causa de consonancia, como llamando todas las cosas hacia sí. Vocans omnia ad se ipsum. En cuanto convierte todas las cosas hacia sí como hacia su fin. Aquí comienza una metafísica dinámica que se extiende por todo el Tratado de los Nombres de Dios y del comentario. O sea, la perfección de las cosas no se realiza solo estáticamente en cuanto reciben la belleza o el ser, sino en cuanto están en camino hacia la fuente de la belleza y el ser, que actúa principalmente según la causalidad final. Por eso habla aquí de llamar, porque recordemos que la causa final es la causa de las causas, causa causarum, como apareció también en el texto de la Suma Teológica que leímos anteriormente. La causa final es la causa principal, la causa eficiente es causa por relación a la causa final. No tenemos tanto tiempo para explicar todos los temas de la metafísica que nos corresponden, pero ustedes tienen el libro que no salió lamentablemente todavía, pero bueno, se los voy a dar para que lo lean. Sí. Entonces en el examen estudien lo que dimos en clase y el libro ese. Bueno, yo se los doy, si no sale antes se los doy para que lo fotocopien. Y después lo reeditan. Hacemos la conferencia. Y lo mandamos a... Borro y ponemos nuestro nombre. ¿Hicieron eso? ¿Cómo? El plagio es como una... Sí, no tiene nada que ver, sí. Hoy estás un poco distraída, ¿no? Estás tirando pelota. Te bullen los pensamientos en la...
Hoy no, sí. Bueno, entonces, la segunda consonancia está en las cosas según el orden recíproco de ellas. Y esto lo indica cuando agrega que congrega todas las cosas en todas hacia lo mismo. Son expresiones muy simbólicas, ¿no? Porque la metafísica tiene un aspecto simbólico que es inicial, aunque después va más allá del orden simbólico, por lo menos del orden material simbólico, porque también hay un simbolismo intelectual. Porque las perfecciones inmateriales a su vez son simbólicas de las divinas. De cualquier modo, la metafísica no puede realizarse sin comenzar a partir de la realidad sensible, aunque después se separa de la realidad sensible. Entra en éxtasis. El metafísico es extático, como indicaba Aristóteles en los textos que hemos visto, y llega a la felicidad. Ahora, es muy difícil ser metafísico, la mayoría de la gente no llega a esta felicidad y la mayoría de los filósofos tampoco. Es un problema, bueno, para esto vino Cristo, ¿no? Para dar la felicidad a todos, aunque no estudien metafísica en la universidad. Ahora, desde el punto de vista natural, la felicidad está en la metafísica. El problema es que llegar a ser como Platón y Aristóteles no es tan fácil, ni siquiera para los filósofos. Hay que tener mucha inteligencia, hay que tener muchas condiciones en las circunstancias externas, y también hay que tener condiciones morales. Por ejemplo, no ser perezoso, dice Aristóteles. La mayoría de la gente es perezosa, no quiere llegar a la metafísica, porque da mucho trabajo. Hay que ejercitar muchas virtudes morales e intelectuales. Hay que ser muy riguroso en el estudio, etcétera, y todo eso la mayoría de la gente no lo quiere. Prefiere ver televisión, etcétera, ¿no? Que es una especie de divagación mental. Aristóteles decía que la mayor parte de la gente se guía por las pasiones, y las pasiones producen un efecto en la imaginación. Por eso a la gente le gusta ver horas y horas de televisión. Después no queda nada de lo que vio, pero vio. A ver, ¿qué reflexión metafísica tenés? No, entendí, digamos que, pero la imaginación no tiene nada que ver con que yo quiera ver televisión. Y tiene mucho que ver, porque Que tener imaginación en general a volcarse en escribir, en imaginar, no en ver televisión, eso es adormecer. bueno, en cierta manera es verdad, porque la televisión produce las imágenes, o sea, propone las imágenes ya hechas. Una imaginación creativa. De cualquier manera no quiere decir que esa imaginación espontánea sea mejor que la televisión, ¿no? No siempre la imaginación espontánea es mejor que la televisión. Y porque depende de lo que uno Está imagina. ejercitando alguna facultad antes que adormecer. Sí, bueno. No, bueno, el programa dijo que Eso es verdad, pero las facultades humanas tienen su orden. Entonces, si la imaginación, el ejercicio de la imaginación produce un placer que impide el uso de la inteligencia ordenado y por tanto intenso, y que a su vez produce un gozo superior, entonces la imaginación es negativa, ¿no?
Y puede entenderse esto según la sentencia de los platónicos acerca de que las cosas superiores están en las inferiores por participación y las inferiores están en las superiores por una cierta excelencia. Y así todas las cosas están en todas. Omnia sunt in omnibus. ¿No es panteísta eso? No, no es panteísta, es metafísico si uno lo entiende bien, que es como lo está entendiendo aquí. Omnia sunt in omnibus. ¿Están diciendo la Borges? Sí. Porque hay una cosa así que creo que en el primer Omnia sunt in omnibus. Todas las cosas están en todas. Todas las cosas están en todas. Es un tema claramente platónico, lo dice también el texto. Ahora, en Platón hay una jerarquía, no solo entre las cosas materiales y las inmateriales, que son las ideas, sino también entre las mismas ideas. Recordemos que la primera idea es la del bien. Entonces, todas las cosas están en todas, hay que entenderlo de esta manera jerárquica. Es un término muy adaptado a Dionisio, que escribió dos obras con este título, Jerarquía Celeste y Jerarquía Celeste. Entonces, la jerarquía indica que hay cosas inferiores y superiores, según los grados de participación. Este es un tema que no es solo platónico, por supuesto, también aristotélico. Recordemos que Aristóteles decía muchas veces que las esencias de las cosas son como los números, que agregando o quitando un número se cambia la especie. Y los números simbolizan claramente la jerarquía, porque hay números mayores y menores. Antes que ser un tema platónico y aristotélico, es pitagórico. Para los pitagóricos las cosas están multiplicadas por los números. Es una forma que tiene la mente humana de acceder a la distinción de las esencias, que están constituidas como por grados de luz. Ahora, ¿cómo están todas las cosas en todas? Las inferiores están en las superiores, por eminencia, por excelencia. Y las superiores están en las inferiores, por participación. Las inferiores están en las superiores por eminencia y las superiores están en las inferiores por participación. Esta es una visión arquitectónica de la realidad que después se aplica a diversos ámbitos, por ejemplo al ámbito del conocimiento. Aquí en el comentario al libro sobre los nombres de Dios, Santo Tomás tiene una intuición muy importante acerca del conocimiento, expresando, según esta visión metafísica, que las realidades superiores a nosotros las conocemos por participación y las inferiores por abstracción. Esto quiere decir que las cosas inmateriales y las perfecciones metafísicas comunes, que también son inmateriales en cuanto tales, en cuanto metafísicas, son superiores a nuestra mente. Y por eso no las podemos abstraer perfectamente desde las cosas materiales. Porque no están organizadas perfectamente las cosas materiales. Las imágenes de las cosas materiales no son suficientes para conocer el ser, la belleza, la bondad, etc. O sea, de algún modo nuestra mente tiene que unirse con lo que es superior, con las realidades superiores a ella. Y esto es recibirlas por participación.
El ser está presente en nuestra mente por participación. La substancia está presente por participación, porque la substancia realiza perfectamente el ser, sobre todo cuando es inmaterial. La sustancia inmaterial, la persona. Sí. Lo inferior está en lo superior por inminencia. ¿Por qué? Digamos, si yo soy imperfecta, si yo estoy... Bueno, vos dijiste que era linda, ¿no? Entonces, la flor está en vos por eminencia. Por eso tu novio te regala flores. Sí, pero en mí, por ejemplo, también hay imperfección. Entonces, en lo perfecto también no estaría de cierta manera... En lo perfecto... Como lo... O sea, lo inferior tiene perfección e imperfección. Sí. Y si... no, porque es mi perfección. No, retiro perfección. No, porque yo decía, lo inferior si en en lo lo inferior superior, hay perfección e imperfección, en lo superior también habría imperfección, si yo estoy supuesta por inminencia. Bueno, los grados del ser. En Dios, que es tiene la perfección plena, es la divina belleza, no hay imperfección. Entonces, tiene todas las perfecciones de las cosas inferiores, realizadas de modo uno. Esa es la gran intuición que está al principio del libro de Dionisio. Esa belleza que contiene unidamente, pero ordenadamente, compuestamente, si se pudiera hablar así, porque Dios es uno, como dijimos antes, pero esa unidad nos quita la perfección de cada cosa que está en Dios. En Dios están todas las perfecciones unidamente. Entonces, cuando nosotros conocemos lo superior a nosotros, lo conocemos imperfectamente, porque tiene más perfección que la que podemos recibir. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de lo superior? De lo superior hablamos de las perfecciones metafísicas que están en todas las realidades, incluyendo las materiales, el ser, la belleza, la bondad, etc. Y hablamos de la substancia, que es la realidad en el sentido principal. La substancia se realiza perfectamente cuando es inmaterial. Por eso Aristóteles daba tanta importancia a la substancia separada de la materia. Constituye la parte principal del universo. Las sustancias que existen con materia son imperfectas. ¿Eso qué quiere decir? Que son imperfectas como sustancia. O, dicho más simplemente, no son del todo sustancia. Y por eso desaparecen. Las cosas materiales se corrompen. Son sustancia. Eso dijo Aristóteles contra Platón. Pero no son sustancia del todo. Para Platón simplemente no era sustancia. La sustancia se llama las ideas. Y Aristóteles no dice lo mismo cuando dice que la sustancia sin materia es la sustancia real. Es la sustancia perfecta. No dice lo mismo porque para Aristóteles también las sustancias materiales son sustancias, aunque imperfectamente. No niega lo que decía Platón, pero sí le da cierta... O sea, lo que evoluciona en Aristóteles es la explicación de las cosas, sí. Además de que las ideas están concentradas en la sustancia para Aristóteles, o sea, en Dios y en las sustancias separadas. Para Platón, más bien, cada idea era un Dios separado. Cosa que después retomaron los Platón. Las sustancias las ideas son vivientes para Platón. Para Aristóteles las cosas materiales también pueden ser vivientes, o sea, pueden ser, el ser es la vida, como dicen los de ánima, pueden ser, pero imperfectamente. Por eso los vivientes materiales nacen, perecen, desaparecen.
Tanto es así que ninguna cosa material realiza totalmente lo que es, o sea, la especie. No hay ningún gato que sea el gato perfecto, que correspondería a la idea del gato. Pero la idea del gato no es gato porque no tiene materia. De la misma manera, tampoco existe el hombre perfecto. El único hombre perfecto lo conocemos por la revelación, que es Cristo. Los primeros concilios, o toda la historia de la dogmática, dicen que Cristo es hombre perfecto. Hombre perfecto quiere decir que el único en el cual se realiza toda la humanidad es Cristo, pero esto es sobrenatural, no es natural. Justamente Cristo no es sustancia humana como persona, sino divina, es persona divina, no es persona humana. Entonces no es sustancia como nosotros o persona como nosotros. Es hombre como nosotros, pero no persona como nosotros. Solamente así se puede realizar perfectamente la humanidad. En cambio, cada hombre no realiza perfectamente la humanidad. La realiza imperfectamente. Aunque puede llegar a la perfección sobrenatural uniéndose a la persona de Cristo. Eso es la gracia, que es un ser sobrenatural o una nueva creación. Ahora, esto es sobrenatural, no está en la naturaleza. La naturaleza no es así. La naturaleza implica imperfección en las cosas materiales. Todas las cosas materiales son imperfectas. Quiere decir que ni siquiera llegan a ser plenamente lo que son. Tanto es así que incluso en el conjunto de las cosas materiales siempre nacen monstruos, decía Aristóteles. ¿Y a qué se refería con monstruos? O sea, las cosas materiales nunca son del todo regulares. La irregularidad de la naturaleza, por ejemplo, que una persona no sé, está mal del corazón, Un ciego también. también. Todo eso depende de que la naturaleza no realiza perfectamente la forma porque tiene un aspecto material. Que se manifiesta de muchas maneras, por las circunstancias, los accidentes de las cosas materiales. Todo eso limita la sustancia. Por sí, los accidentes perfeccionan la sustancia, pero eso cuando son accidentes de sentido pleno. Por ejemplo, las ideas perfeccionan la inteligencia de la persona. Pero cuando se trata de los accidentes materiales, alguna perfección dan, pero también dan una imperfección. Por ejemplo, si una persona toma mucho sol, para tener aspecto más saludable y más belleza, después se puede enfermar de cáncer. Bueno, ¿por qué es eso? Por el exceso celular. Sí, es verdad. Una perfección, una cierta perfección que viene de las cosas materiales, que se agrega a las cosas materiales, muchas veces impide otra perfección. Por ejemplo, el equilibrio de la salud. Hay gente que come mucha verdura, pero después se puede arruinar el estómago, o la verdura tiene mucho ácido. Bueno, aunque ayuda para otras cosas. ¿Sí? Debe ser por eso. ¿Qué? Debe ser por eso. Ahora, en las cosas inmateriales no es así. Las personas tienen una perfección que viene realmente de los accidentes.
que perfecciona la sustancia, las ideas o los actos buenos perfeccionan a la persona. Y no implican imperfección. Si son verdaderas ideas, por supuesto, si no son imaginaciones. ¿Puedes repetir lo que acabo de decir? Que las ideas y los actos buenos perfeccionan realmente a la persona. Tienes que decirlo Perfeccionan realmente la persona. ¿Por qué? La No, digo en esta explicación, sí, pero digamos, por ahí, ¿qué explicación se verá, digamos, de esto? Bueno, ¿La participación en qué? ¿Era en perfecciones que no tiene. Justamente el conocimiento es un modo de acceder a perfecciones que no se tienen. Eso significa conocer. Que alguien tiene otras formas que no son la suya propia, o sea, la propia de la sustancia. Pero eso sería exclusivo de la persona. Conocer intelectualmente es exclusivo de la persona. Los animales conocen de manera sensitiva, tienen formas particulares. El hombre, en cambio, y los ángeles tienen formas universales que perfeccionan la inteligencia. ¿Y los actos? ¿Por qué? ¿Los qué? Actos. Los actos humanos buenos perfeccionan la persona en orden al conocimiento. A la virtud. Bueno, los actos humanos buenos son realizados por las virtudes, y esas virtudes tienen su orden último referido al conocimiento. El fin último es conocimiento. ¿Pero conocimiento en qué sentido, digamos? Bueno, Porque no conocimiento en puede- el sentido que dije antes, no es conocimiento en el sentido de uno que lee un libro y lo repite. Es un conocimiento que perfecciona a la persona, que da plenitud y que incluye todo lo que significa esa plenitud, la relación interpersonal, etcétera, porque si uno no tiene amigos no puede conocer bien la realidad. Porque la realidad está hecha principalmente por los amigos más que por las cosas materiales. Entonces, toda la vida virtuosa, según Aristóteles, confluye en la amistad, y la amistad sirve para la contemplación perfecta. Entre paréntesis, los invito a la jornada que vamos a hacer sobre la amistad. Pensé que tener amigos. Este jueves, viernes y sábado. ¿Cuándo? ¿Esto? ¿Este Sí, viernes? acá abajo. ¿A qué hora? ¿Hay que A las 4. o algo? Tenemos que Pues les doy el cartel, pónganlo, a ver. Toma. ¿Y qué van a hacer de la amistad de la mujer? Vamos a hablar vamos a hablar de la amistad de muchas maneras. No, este no es. No lo tengo. Este es otro. Él no quiere ser mi amigo. ¿Qué hago si quiero ser No, amiga de alguien? este no es. Este Me no hubieran es. hecho cerca de tener amigos. Pero estaba de vacaciones. Este es otro. Solamente vas a Salta. Este es de la filosofía. Este no. Este no. Bueno, lamentablemente no tengo. Pero es acá a las 4. ¿Acá? En el Derisi. ¿Cuánto dura? Y dura toda la tarde. Toda la tarde el jueves, el viernes y todo el día el sábado. Ábrele. Todo sobre la amistad. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Bueno, vamos a hablar profesores de aquí y de otros lados también. Está orientado a la psicología, pero la psicología cristiana, o sea, metafísica y teológica, etc.
tiene cosas prácticas como aplicar la psicología, la amistad en la psicoterapia, todo eso lo dicen los psicólogos. Bueno, entonces, todas las cosas están en todas. A propósito de esto, justamente Dionisio dice más adelante que todas las cosas son amigas entre sí. Ahora, eso lo descubre el que tiene amigos, como decía Aristóteles, no el que tiene cualquier clase de amigos. Pues los amigos verdaderos son los que se unen de muchas maneras, pero principalmente a través de la inteligencia. Si se unen solamente por los sentidos, no pueden ser amigos, como los lujuriosos. Son novios, no son amigos. No, pero no todos los novios son lujuriosos. Bueno, el matrimonio para Aristóteles es una especie de amistad, ¿no? Si los que se casan no se comunican al nivel de la inteligencia, no dura el matrimonio. ¿Es tu mejor amigo? No, pero puede ser tu No, debería llegar a ser. Y ya de algún modo debe serlo cuando se casan, si no hay unión espiritual no dura. Es algo externo, solamente social, ¿no? Bueno. ¿Y a qué se refiere con que todas las cosas son amigas entre sí? ¿Por qué? Las cosas quiere decir los entes, todo lo que existe, no solamente las cosas materiales. Las cosas son amigas entre sí, quiere decir que a partir de la belleza divina se distribuye la luz en todas las cosas que son consonantes recíprocamente y que después actúan según su luminosidad. La actuación, la operación de las cosas conduce a una armonía del universo y las une todas. Por eso Dionisio dice que si no estuviera Dios dándole la amistad a las cosas, que también la belleza, la paz, etcétera, las cosas harían guerra entre sí, que es lo que ya había dicho Heráclito, ¿no? Heráclito había dicho que la guerra es la madre de todas las cosas. Polemos paterton panton. Digamos como decir que... Polemos es la guerra. Es muy... ¿Cómo se llama esto? Hobbes, que toda la naturaleza es... Bueno, eso ya es más social, sí. Bueno, pero todas las cosas, todas las entes en general están en guerra entre sí, a menos que la sociedad... Bueno, justamente el hombre cuando no tiene visión metafísica no supera el orden de lo meramente material o de lo meramente humano, tiende a ver toda la realidad, no solo las cosas humanas, como conflictiva. Por supuesto, el que entiende la realidad humana y no considera otra cosa más que los hombres así como son, termina pesimista, ¿no? Bueno, la filosofía posmoderna y existencialista, etcétera, lo muestra de muchas maneras. O sea que finalmente desaparece toda esperanza. Pues los hombres son malos y no se ve nada bueno al final. Pero acá estamos diciendo lo mismo, solo que porque Dios le da la luminosidad. O sea, si no hubiera Dios... El que tiene la capacidad metafísica no solo eventualmente puede superar la guerra con los demás, cosa que es muy difícil, y además lo es simplemente teniendo capacidad metafísica, porque por sí misma la metafísica, aunque haga conocer con la inteligencia, no produce todas las virtudes, claro, no produce amistad necesariamente. Yo tengo una pregunta, ¿por qué se habla suponiendo de luz? que se llegue, sí. ¿Por qué se habla de luz?
Se habla, bueno, la luz es un símbolo, evidentemente. La invisibilidad. Es un símbolo natural, está en las Sagradas Escrituras, está en Platón, está en todas las culturas, porque es algo inmediato que usamos todos los días, la luz, para ver. La luz indica especialmente la capacidad intelectual, porque la inteligencia la manifestamos con la metáfora de la visión, y la visión necesita luz. Sí, me sorprendió asociar la belleza con la luz. La belleza está asociada con la luz porque la belleza la descubrimos principalmente por el sentido de la vista. Aristóteles dice al principio de la metafísica que la vista es el sentido que nos hace conocer más diferencias, más diferencias. Y la belleza está constituida justamente por las diferencias. Entonces, cuando pensamos en la belleza, pensamos especialmente en el sentido de la vista, después en el del oído. Una música bella, ¿no? Igual esa jerarquía de los sentidos es muy arbitraria. No es No, porque decir tan que arbitraria, porque con el tacto... El sordo es más placentero que va primero el gusto y después lo que sea. Igual es una analogía. Bueno, pero es Bueno. subjetivo decir que primero te vista después Bueno, todos los sentidos son subjetivos porque están en un sujeto y cada sujeto es diferente del otro. Justamente es lo que decimos acerca de las cosas materiales. Los sentidos no son capacidades cognitivas perfectas porque no alcanzan lo universal. Entonces cada uno capta algo distinto. Vos estás viendo una cosa distinta de la que veo yo, porque como la vista capta cualidades particulares, no pueden estar todas al mismo tiempo en el sentido de la vista. Entonces, si uno mira para un lado, ve algunas cualidades particulares de algunas cosas. Si mira para otro lado, ve otras cualidades de otras cosas. O sea, el sentido siempre es subjetivo en el sentido de que es correspondiente a la limitación de la persona. Las facultades sensitivas son cognitivamente limitadas, no son universales, como la inteligencia. Entonces los sentidos son siempre limitados. Eventualmente puede haber alguna persona a la cual el oído le haga conocer más cosas que la vista, pero en general la vista hace conocer más cosas que el oído. Por ejemplo, si uno va por la calle en automóvil, conoce más con la vista que con el oído. Por eso al que no ve le prohíben conducir. Aunque algo se da cuenta, un ciego que va en un automóvil más o menos se da cuenta. Y también el tacto, bueno, que es importantísimo. el tacto también. No puede decir este Bastante. No, bueno, porque Sí. no puedes ver el frío. Si no tuvieras piel, no lo sentirías. Mejor. Pero entre todos los sentidos, ¿no te parece que la vista es más te hace conocerla? Punto. Más diferencias. Hay cierto, diferencias. ¿no? Son más... Propiamente hablando, ningún sentido. Otra es una realidad parcializada a las imágenes esas. Porque no está, nunca caminaste toda una vereda. No, pero aquí está el problema justamente, que los sentidos, Otra cosa, pero no. Y no sabes si más o menos. que los sentidos no hacen conocer la realidad. Los sentidos no conocen la realidad. La realidad la conoce solamente la inteligencia. Ahí está el problema de base. Los sentidos alcanzan cualidades particulares, que son esas y nada más que esas. Y mientras el sentido está en acto de sentir, lo cual depende de muchas cosas. Por ejemplo, si a uno le viene una enfermedad, eventualmente después no ve bien o no oye bien o no gusta bien, etc. Entonces, el sentido esencialmente es particular y subjetivo. Subjetivo es una palabra análoga, hay que definir qué es sujeto. Aquí entendemos sujeto como una realidad corporal que produce actos. La persona en su parte corporal tiene disposición, que son los órganos, para los sentidos, que son operaciones de conocimiento
o mejor, facultades de operaciones de conocimiento particular. Que quiere decir que alcanza cualidades particulares, nada más. Quien conoce solo con los sentidos no alcanza la realidad universal. Nadie conoce con los sentidos. Y quien no usa su inteligencia plenamente porque prevalece en su conocimiento la facultad sensitiva, ve la realidad de manera limitada. Por ejemplo, ve que las personas se hacen guerra recíprocamente, tiene esa experiencia y después la proyecta en un orden universal, que es lo que hicieron los presocráticos. Aristóteles dice que los presocráticos no superaban la materia, de cierta manera eran materialistas, pero después se explicaban todo el universo con esta concepción materialista. Entonces, si uno tiene la experiencia de que en la vida humana cuanto más se va adelante, más la gente se pelea, o sea, cuanto más viejo es alguien, es más pesimista, porque ve que todos se pelean. Bueno, entonces, eso lo proyecta de una manera universal y ve que toda la realidad es un conflicto radical. Bueno, eso es lo que vio Heráclito. La metafísica auténtica empieza a hacer descubrir que todas las cosas están en todas, que todas las cosas son amigas. ¿Por qué? Porque llega auténticamente a la persona y llega auténticamente a la relación entre las personas, y desde esa relación entre las personas puede considerar universalmente el ser como armonía o como belleza, que es lo que estamos diciendo aquí. Por eso sin metafísica no se puede vencer el pesimismo, que es lo que les pasa a muchas filosofías de raíz existencialista. Pero sí o sí, como sin metafísica, ¿traen eso? ¿Sin metafísica? Bueno, sin metafísica explícita o implícita, porque metafísica no es solamente la que se realiza de manera académica, ¿no? Pero aún en el nivel, digamos, sin quedarse en lo sensitivo, llegando a una visión metafísica, las personas no son amigas, porque, o sea, digamos que yo tengo una visión metafísica, usted tiene otra, y bueno, para los sentidos y no somos amigos. O sea, para captar la amistad profunda de todas las cosas, que es este orden metafísico, es necesario ser metafísico, aunque no es suficiente. No es suficiente. Porque además de ser metafísico, hay que ser amigo del otro. Si uno es injusto, no puede ser amigo, ¿no? Y si no es amigo, tarde o temprano termina deformando su visión de la realidad, ¿no? Pues la injusticia tiene efectos sobre toda la personalidad y sobre el mismo conocimiento sensitivo. Y el conocimiento sensitivo se desequilibra y se vuelve al problema inicial. Si una persona es muy avara, no supera el pesimismo, por más que haya estudiado la metafísica de Aristóteles y la haya entendido. Bueno, o sea, no es suficiente, pero es imprescindible. ¿Por qué? Porque el corazón de la realidad es inmaterial. Y el corazón de la realidad es inmaterial porque Dios es inmaterial, que es la fuente. Dios es el bien del cual surge el ser. Dios es la divina belleza de la cual surge el ser de todas las cosas. Ahora, todas las cosas están en todas con un cierto orden. Porque todas las cosas están en todas con un cierto orden, se sigue que todas las cosas se ordenan a la misma realidad última. O sea, esta amistad es dinámica. Por eso, después de haber captado la belleza divina, se capta el amor como nombre de Dios.
Bueno, ustedes pueden profundizar estos temas en este libro del comentario de la exposición, La metafísica de Santo Tomás, en la exposición sobre el De Divinis Nominibus. En el capítulo 5 del libro de los nombres de Dios se comienza a tratar directamente del ser, que viene de la divina belleza. El ser es la primera de las perfecciones que capta nuestra inteligencia, es el primer constitutivo de la realidad. Dice Dionisio en el capítulo 5, debe pasarse ahora a la nominación de ser verdaderamente existente, del ente verdaderamente existente. Recordaremos solamente que la intención en el discurso no es manifestar la substancia supersubstancial. Esta es inefable, ignota y absolutamente no manifestable y supera el mismo conocimiento, sino alabar el proceso creativo de la usiarquía teárquica hacia todos los entes. O sea, el proceso creativo quiere decir el proceso de hacer la esencia o el ser. Usio poion, dice en griego. Poiein quiere decir hacer, obrar, transformar. O sea, este proceso produce el ser. Y Dios es usiarquía. Usiarquía quiere decir usía principal. Usía que es principio de otras usías o esencias. Y pues la denominación divina de bien, la que solamente manifiesta las procesiones totales de la causa de todas las cosas, se extiende tanto hacia los entes cuanto hacia los no entes, y está sobre los entes y sobre los no entes. Pero la denominación divina de entes se extiende hacia todos los entes y está sobre los entes. Y la denominación divina de vida se extiende hacia todos los vivientes y está sobre los vivientes. Y la denominación divina de sabiduría se extiende hacia todas las realidades intelectuales y las lógicas y las sensibles y está sobre todas estas. Por lo tanto, estas denominaciones divinas manifestadoras de la providencia es lo que desean alabar las presentes consideraciones. Y aquí, a partir del ser, que es lo primero que dona Dios a las criaturas, manifiesta la arquitectura de toda la metafísica. La metafísica, como ya dijimos, incluye la mirada desde Dios. No es solamente una subida por analogía desde las cosas a Dios, sino que de algún modo se capta a Dios como principio de las cosas, aunque no se vea su esencia, por supuesto. Se capta a Dios como principio de las cosas. Y Dios es el principio de todas las perfecciones, en las cuales hay un orden. La primera es la del ser, después viene el vivir, que es un ser en plenitud, después el conocer, que es un vivir en plenitud, después el ser justo o virtuoso. ¿Qué es conocer, perdón? Es vivir en plenitud. Pues el conocimiento es una especie de vida superior. Esto es muy contrario a ciertas concepciones modernas que ven el conocimiento, sobre todo el conocimiento intelectual, como algo contrario a la vida. Por ejemplo, Fromm o Freud ven el acto intelectual de modo racionalista como una especie de corte de la vida. La vida es algo único, es algo que evoluciona, es algo espontáneo, y el razonamiento y el juicio
y las ideas coartan la vida, son contrarios a la vida. Esto es fruto de la dicotomía kantiana, de la duplicidad kantiana entre la materialidad y la racionalidad. Los sentidos para Kant son pasivos y la razón es activa, por eso son opuestos. O sea, no hay concepción de la participación de los sentidos en la inteligencia, porque no la hay de la participación metafísicamente, y tampoco hay noción de la forma y la materia. See